estamos criando bien a nuestros hijos? Mira, no hay que hacer nada nuevo. Buenas noticias. Pero el trabajo no es tan difícil. Se dificulta es cuando no lo hacemos bien. Instruye al niño en su camino. El déficit de atención es algo que no enseñé como padre. La atención se enseña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Cuidarlos del mal. Mira, hijo, el mundo es así. Mira, ¿lo hago fácil o difícil? ¿Quién debería ser el influencer de un hijo? Padre. Su padre. Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez. Y queremos darle la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Vale. Y Qué bueno volvernos a tener acá. Estamos ¿Qué sabe de locutor? Me siento Bienvenidos me a... siento en el programa en el programa de ¿cómo se llama? Rafael el Tigre. No, estoy contento porque estamos los tres juntos y de verdad que es súper emocionante cada vez que nos unimos. Siempre sale algo bueno, algo loco. Hoy tenemos como invitado a una persona que ya ha estado en nuestro programa, a quien queremos mucho, respetamos. Él es serio en lo que habla, pero no tan serio. Es un pana que nos conocemos desde hace muchísimos años. He aprendido en lo personal, he sido instruido por él en la parte de liderazgo, en la parte de consejería juvenil. Durante muchos años fue una persona que me ayudó en la formación. En ese tiempo era el director de Juventud para Cristo aquí en Venezuela, JPC, pero actualmente él es el director de Cambio y Desarrollo, que es un programa que se enfoca en la orientación y la formación de familias, de matrimonios. Con ustedes, Simón Elvitar. Simón, bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo. Brother. Te sacaste un doctorado ahí con... Un placer estar con aquí. la orientación de Julián. Fue un doctorado, ¿no? Sí, Que tuviste. un postdoctorado. Un postdoctorado. Pero repíteme la última parte. Es un tema, ahorita estás enfocado en la parte de la familia. Sí, bueno, la verdad, si les soy bien sincero, siempre he estado en la parte de la familia. Okay. Lo que acaba de mencionar Julián de Juventud para Cristo fue una parte muy importante, porque en el año 2002 nosotros fuimos, digamos, reclutados, en el buen sentido, por un canadiense amigo común, Jordan Randall, que trajo a Venezuela un programa llamado Juventud para Cristo. Chamo, Jordan Randall. Jordan Randall, Y exactamente. hace personaje, bro. Seguimos una amistad durísima. Increíble. Jordan llegó a ser presidente internacional de Juventud para Cristo. Juventud para Cristo es una fundación de más de 130 países, de más de 70 años de historia. Y tuve el privilegio de ser director aquí en Venezuela, el primer director nacional, porque el pionero nombra un primer director nacional que tiene que ser criollo, hasta el 2014. Después, durante ese tiempo también pasé a ser director de América Latina, de Juventud para Cristo, y eso fue lo que me permitió entender el mapa, digamos, el big picture de la adolescencia latinoamericana. Y por ahí me fui. Entonces, para el año 2008, paralelo a lo de Juventud para Cristo, Mirta y yo comenzamos Cambio y Desarrollo como un programa ya no solo de jóvenes, sino de familia, muy influenciado positivamente por enfoque a la familia. Focus on the Family, es el ministerio, honestamente, que más me gusta, porque es familia. Claro, de ahí salió después Clínica del Matrimonio y hemos sacado otros programas, pero en sí, nuestro trabajo es ayudar, orientar, restaurar a la familia. Ahí está el matrimonio, ahí están los jóvenes, los adolescentes. Los huesos duros son matrimonio y adolescente. De hecho, esa última palabra, Excelente. que adolescente, yo creo que es lo que nos trae a esta mesa de hoy. Sí. Porque recientemente, y para la época que estamos grabando esto, en los días recientes, Netflix estrenó una serie que, si bien la idea y la intención del episodio de hoy no es hacerle spoiler a nadie, porque probablemente si Yo alguien sí les está voy a viendo- hacer spoiler. hay gente que esté viendo esto, pero allá hay muchas cosas y muchos debates que se están dando de reflexiones de qué va la serie. Y sin entrar en detalles, hay muchas preguntas. Esta es una serie que yo personalmente, como padre de una niña de 6, cumplió años hace 2 días, de una niña de 6 años, además única hija, Que va rumbo a la adolescencia. que va rumbo, Ay, papá. ¡Sabroso! Ay, rumbo papá. a la adolescencia. Tú, como padre de 3 adolescentes, yo no sé si ya todos vimos la serie. Dani ya Sí, no es claro. adolescente. Ya tuviste la serie. Ya yo la vi. Es una serie que a mí en lo personal no solamente me marcó,
sino que pasó algo muy interesante y me ha pasado también en los últimos días en las esferas donde uno se mueve, que ha iniciado unas conversaciones, porque más allá de específico de lo que plantea la serie y de la temática de la serie, ha iniciado una serie de debates y conversaciones que desde mi punto de vista no sentía que se estaban teniendo. He tenido amigos, padres, ¿ya la vistes? ¿Qué piensas sobre esto? Y esto es así. Me he dado cuenta de una cantidad de desconocimientos de padres basados en la relación con sus hijos. E inclusive tengo una cantidad de amigos que me han confesado tener miedo en ver la serie porque no, yo prefiero no... He escuchado tantas cosas de la serie que no sé si deba verla. Entonces yo creo que hoy, con toda la formación profesional que nos has contado, vamos a debatir un poquito de esas dudas, de esos cuestionamientos, de esos miedos que esta serie, aprovechando que todo el mundo está conversando de esto, está teniendo en estos momentos. Creo que es un buen momento para debatir sobre eso. Plomo. Me encantaría saber, Simón, que como te decía, si ya la vistes, Claro. ¿cuál fue tus primeras reacciones al terminar de verla? Y de ahí empatarnos en Mi primera reacción fue de agradecimiento a los productores. Wow. De hecho, uno de los productores, no sé si vieron, que es el padre del chamo, como protagonista, ¿no? Sí. Y de agradecimiento a ellos, porque para mí la serie lo que está haciendo es mostrar un drama común, frecuente. Esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina, ¿ok? Pero es muy difícil llevarlo a escena, Claro. ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una producción? ¿Cómo se hace una producción tan compleja? Entonces, para mí fue, como orientador y terapeuta familiar, wow, es una herramienta valiosísima y poderosísima, porque lo que decías ahorita, Juancho, pone a la luz lo que siempre ha estado allí, pero que nadie sabe o se atreve o puede hacerlo ver. Y esto es el drama de nosotros de todos los días. Los que atendemos esto, todos los días atendemos dramas como este. O sea, para mí, honestamente, es un... No quiero minorizarlo, pero es un drama más, pues. Toda familia que consulta tiene un gran drama. Y este drama no escapa a eso. Estamos hablando de un homicidio. Pero bueno, estamos inmersos en homicidios, en suicidios, en intentos, en tantas cosas diarias, que para mí fue decir, y le dije a todo nuestro equipo, señores, preparémonos. De hecho, ya tenemos preparado el tema. Claro. O la actualización del tema. Mirta y yo tenemos muchos años dando cómo criar hijos adolescentes en este tiempo. Y ahora hicimos el remake. Y es adolescentes, cómo criar en este tiempo. Pero adolescentes, ¿no? Para ponerle el mismo título. Entonces, sí, para mí es una excelente oportunidad. Por eso no dudé cuando me invitaron de venir. Porque sé que muchos padres, sobre todo padres, este es un drama orientado a padres. Totalmente. Sí. El capítulo 4 es muy fuerte porque ahí es donde los padres reflexionan y dicen, epa, no lo hice del todo bien. Sí que fue, yo por ejemplo cuando la vi, yo dije, bueno, esto es para los papás. O sea, no sentí como el mismo preocupación, pero también sentí como, bueno, pero esto es lo que está pasando. O sea, esta es la situación que están viviendo los adolescentes, pero los papás no están viendo. Cuando decían, por ejemplo, el tema del lenguaje que utilizan, esa brecha generacional que siempre la he sentido. O sea, yo siento una brecha entre mis padres y yo tengo 30 años. Pero imagínate la brecha entre un chamo de 17, 16, Aquí de 15. 50 y 13. Ajá, imagínate. El papá tiene 50 y el 13. Sí, entonces Sí. es algo que yo vivo preocupado porque esa brecha ha generado un distanciamiento mucho más grave que la ausencia de vivir un divorcio. Antes se hablaba mucho, bueno, el impacto del divorcio, el impacto del maltrato físico, pero esto va en algo más deep, en algo más profundo, que es qué nivel de atención le estás dedicando a tu hijo. Y era lo que yo decía, pero estás hablando de la atención, pero vivimos en un mundo que lo que te roba es la atención. Ahorita cada vez más personas... De hecho, estaba leyendo un libro que se llama Atención, que fue una persona que se puso a investigar porque él decía, yo no creo que los niños tengan déficit de atención. O sea, como dicen, bueno, un niño necesita educar la atención. Resulta que cuando tú no la atiendes bien a esa edad, tienes la capacidad para aprender más rápido. Es decir, que tu atención está más fresca. O sea, tú desarrollas un interés, te ubicas en ese interés y el niño lo desarrolla más rápido que un adulto. Pero si tú no lo haces bien, o sea, si tú no le enseñas a un niño a desarrollar la atención en las cosas que generan valor, cuando crecen, cuando se hacen más adultos, ese nivel de atención se va viendo afectado y tú no sabes qué es lo que quieres. O sea, hay una pérdida de identidad progresiva simplemente por ese detalle. Cuando yo veía la serie, yo era como que, bueno, espero que los papás se ubiquen en los detalles que realmente valen la pena, que no es simplemente voy, ay, ¿cómo estás? Ay, todo bien. Y lo dejo ahí que pase horas y horas en algo que yo no sé qué está pasando. Y lo que pasa es que esta serie tiene algo un particular fuera de lo común que
aunque su nombre es adolescencia, no apunta al adolescente, sino apunta al padre. Yo lo que me vi fue como en un espejo, cuando tú te paras frente a un espejo en un lugar oscuro y tratas de ver los detalles de tu vida, pero no lo puedes ver porque estás a oscura. Medio ves la sombra de lo que... ¿sí? Y tratas de arreglarte bien, pero no lo estás viendo. Hasta que enciendes la luz y ves la realidad de que no estás bien arreglado, que todo no está bien como parecía. Adolescencia para mí es ese estar parado frente al espejo con una luz. Te encendieron una luz para que veas la realidad. Porque creo que hay algo que está sucediendo en la actualidad, y es que los padres, muchos creemos que lo estamos haciendo muy bien, pero resulta que no es así. Resulta que cuando nos paramos frente a esta realidad, se está escapando de nuestras manos la crianza. Se nos está escapando porque estamos tan distraídos, estamos tan sumergidos en el afán y en el correr del día a día, que hemos ignorado y hemos olvidado el hacer bien el papel y dedicar un tiempo de valor a nuestros hijos en su crianza. Y estamos ignorando todo esto, toda esta situación. Vemos situaciones, por lo menos en países donde hay adolescentes que se levantan contra un colegio completamente armados, acaban con la vida de una cantidad de niños, de otros jóvenes o adolescentes, y se está culpando al joven. Se está culpando al niño, se está culpando al adolescente por lo que sucedió, pero no se está buscando la raíz real del por qué, qué fue lo que sucedió detrás que provocó y llevó a este niño a que él accionara de esta manera. Pero hay como... Mira lo que me pasó a mí. De hecho, lo conversamos esta mañana antes de empezar a grabar, y yo lo que le comentaba a Ale era una de las cosas que yo empatizo mucho con lo que está sucediendo con este fenómeno de la serie, es eso. Es que, a ver... No, ellos no están descubriendo el agua tibia. O sea, este problema existe. Está ahí presente. Está ahí presente. Día a día. Ellos lo que lo hicieron visible. Ellos fueron a una plataforma que tiene un alcance global. Se unieron una cantidad de personas, recursos, se alinearon una cantidad de aristas para que este problema saliera a la luz de una manera muy evidente, de una manera además muy inteligente desde mi punto de vista, como está contado. Porque luego al final todo culmina. Porque no se trata de una serie de si el niño, que es la discusión que hay abierta en redes sociales, de si la mató, si no la mató. Todo, de hecho, el mismo en estos días vi una entrevista del productor que decía, no, nosotros resolvemos la respuesta. O sea, la respuesta te la damos en el episodio 1. Exacto. En el episodio 1 te decimos todo lo que pasó. Claro, sí. Toda la serie se trata de por qué pasó. Exacto. Por qué pasó, y al final quedas con la pregunta como padre de lo estoy haciendo bien. Y eso abre como un abanico muy interesante. Porque es muy bueno que como padre te hagas la pregunta, pero tampoco, o yo considero que no está bien victimizarte también ahora como padre. Porque a nosotros nos pasó inmediatamente, inmediatamente nos sentamos a decir, yo no sabía de esto. Y yo no conocía esto. Y esto tampoco lo sabía. Y no lo conocía. Entonces lo estoy viendo bien. Y la gran pregunta que se ha levantado es, ¿estamos criando bien a nuestros hijos? Y ahí viene y ahí es donde a donde quiero llevar. Okay. ¿Qué significa y es posible esa crianza saludable en este entorno que plantea la serie, que es Internet está educando a nuestros hijos? Sí. Mira, lo felicito porque esa es la línea. Esa es la línea. Yo creo que el problema siempre ha estado allí. Solo que yo creo que hay dos respuestas, ¿no? Las respuestas van en dos direcciones. Yo creo que por un lado sí lo podemos estar haciendo bien. Me gusta el lema de Juventud para Cristo y lo refresco porque dice, anclado a la roca, acoplado a los tiempos. Eso es lo que tenemos que hacer los padres también. El problema es que no nos hemos acoplado a los tiempos. Totalmente. De forma adecuada. Totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma de utilizar los mismos principios que ya conocemos. El tiempo. No han cambiado. No han cambiado. Y cambiarán. El tiempo es una expresión, el tiempo dedicado al hijo es una expresión del amor. ¿Qué pasó? Que nos dejamos llevar todos, de alguna manera u otra, por la globalización. Eso lo venimos diciendo hace muchos años, pero ya nos pasó por encima. Y la pandemia se encargó de terminar de hacerlo. Totalmente. Este chamo de esa serie es fruto de la pandemia. Totalmente. Directamente. ¿Ok? Todos de alguna manera u otra salimos afectados por esa globalización, esa posmodernidad, después de esa pandemia. Y nos llevó la ola, tsunami, de información, de desinformación, para mí, de maldad. En el fondo es maldad lo que está ahí. La maldad se ha refinado.
¿Ok? No nos dimos cuenta. La iglesia se quedó atrás. El Estado se quedó atrás. Como se ve en la serie, los colegios se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque evolucionó más la tecnología. O la información contenida. El problema no es la tecnología, es la información distorsionada, que es la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al principio. No hay nada nuevo bajo el sol. Involucrar el amor, ágape, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, entre nosotros mismos. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo, yo también, las ocupaciones, las distracciones, las realidades, las finanzas, el país donde estamos, la crisis mundial, la pandemia. Nos descuidamos. Bueno, ya yo había criado. En mi caso ya estoy hablando de los nietos. Adolescentes ahorita son nuestros nietos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Sí lo veo con mucha preocupación, y eso es lo que estamos haciendo ahora Mirta y yo con estas formaciones, ayudar a los padres a entender qué cosas hay que volver a hacer bien. No hay que hacer nada nuevo. Buenas noticias. No hay que ser el experto en tecnología y estar a la par. Claro que sí tengo que saber en qué andan mis muchachos y mantenerme lo más actualizado, posible. Pero el trabajo no es tan difícil. Se dificulta cuando no lo hacemos bien. Claro. Instruye al niño en su camino. Se dificulta cuando no creo. Yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, te felicito. El déficit de atención es algo que no enseñé como padre. La atención se enseña. Entonces el chamo tiene déficit de atención. El chamo tiene déficit de atención. O sea, él no vino con déficit de atención. Yo no lo enseñé a atender, porque yo no lo atendía a él. Claro. Entonces, claro, después vienen los trastornos y el DSM-5, que personalmente pienso que no está adecuado a la realidad, porque recordemos que no funciona bajo los parámetros adecuados, sino bajo los parámetros de la industria. Entonces, bueno, te doy los diagnósticos y te doy la medicación. Y niños medicados. Que son muchísimos. Claro, entonces, ¿qué juego estamos jugando? Nuestro planteamiento es volver a los orígenes, a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Ese niño, Jamie o cualquier otro, ¿dónde estaban los padres? Esa pregunta nos la venimos haciendo siempre, ¿verdad? ¿Dónde están los padres de esos muchachos? Del papá de Pedro Navaja. Sí. Me fui muchos años atrás. Entonces, es volver los padres a nuestro rol de padres. Sobre todo, primera y segunda infancia. Siempre digo esto. ¿Dónde tienen que estar papá y mamá presentes hasta donde sea posible? En los 6 primeros años de vida. Después que este trabajo está hecho adecuadamente, hermano, ya podemos... Pero claro, si no está en los primeros 6 años, entonces vienen los trastornos de personalidad, viene la psicopatología, viene todo lo demás que no se aprendió en esos primeros 6 años. Pero utilizando, Simón, esa serie, disculpa ahí que te interrumpa, Ale, utilizando como la analogía, porque yo creo que eso puede ser el ejercicio que podemos hacer, ver la serie como una analogía de cosas, bueno, porque eso es, de lo que está sucediendo en la sociedad. A mí me llama mucho la atención, nuevamente sin ánimos de spoiler, pero ese último episodio es una radiografía, lo utilizan, porque recordemos que como técnicamente está construida la serie, plano secuencia, 1 hora, es 1 hora del día de un evento que transcurrió durante 7 meses. Y ellos escogen esa hora para hacer una radiografía de cómo funcionaba esa familia, que lo conecta un poco con la idea que planteaba Alejandro al principio, porque generalmente si tú veías un niño problemático, te decía, bueno, eso viene de una familia disfuncional, de padres divorciados. Ellos se toman el tiempo de evaluar que esto es una familia, que si bien no existe una familia perfecta, es una familia donde tú dices, mira, el padre tiene detalles con la madre, son amorosos, ellos cuentan su historia de amor de cuando se conocieron, tienen tiempo juntos, han luchado en muchas batallas, es una familia funcional. ¿Sí? Perfecta, no, pero una familia funcional. Pero tú dices algo hace rato que me llama mucho la atención, que creo que también yo como padre y muchos padres también se la han preguntado, que es este concepto de el amor, que es para mí el concepto más poderoso que existe. Claro. Y muchos de estos padres, de hecho hay una escena muy dura cuando ellos dos están reflexionando en la cama ya como al final de la escena llorando y agotados, donde se empiezan a cuestionar entre ellos, pero decimos, no, pero lo hicimos bien, pero nosotros lo amamos, ¿qué hicimos? Se comparan un hijo entre otro, ¿por qué ella sí con ella sí lo hicimos bien? Pero entonces es decir, mi reflexión era, ya va, pero ellos sienten como padres que ellos aman a su hijo, lo hicieron bien. El amor no es algo que se cuestionan, lo amamos más o lo amamos menos, no. Es decir, ¿sabes la cantidad de padres que hay ahorita? No solamente que esta es la parte que a mí ahorita me ocupa mucho, que se están preguntando, pero ese amor hacia mi hijo, ¿cómo se lo manifiesto
de manera correcta. Hay un tema, porque a mí esto me lleva muchas aguas profundas del tema de la crianza respetuosa, del tema de que es un debate súper complejo también, pero nuevamente, la esencia es el amor. El problema es que como padres a veces no sabemos manifestar ese amor. Y creo que para mí también es una arista muy importante, sobre todo en ese último episodio, donde para mí quedó muy claro, donde estos padres se sienten culpables porque aman a su hijo. Esos llantos de los últimos segundos de la escena transmiten un amor profundo y una culpabilidad muy grande. Es decir, el amor no se pone en duda. El problema es que no saben cómo manifestarlo de manera correcta. Sí, por eso es que muchas veces me han dicho algo como esto. Interprétanos, tradúcenos, ¿no? ¿Ok? Y creo que aquí podemos ayudar a muchas personas haciéndolo. Fíjense, el amor básicamente, en sentido práctico, es primero tú. Primero tú. O sea, el amor es, yo voy a ver por ti. Josh McDowell tiene una definición excelente que dice que el amor es proteger, proveer y satisfacer a la otra parte, aunque sea sacrificial para mí. Mientras más sacrificial es, quizás es más amor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un padre, una madre puede dar amor entonces a estos chamos? No dejándolos solos en el cuarto, por ejemplo. Porque no los estoy amando, ¿ok? Los estoy no amando. No estoy viendo primero por sus necesidades. O sea que, perdón, Simón, eso sería una distorsión del amor. Cuando yo los dejo solo en su habitación para que el tiempo los consuma, para que el algoritmo los dirija, eso sería una expresión anti-amor. Claro, la crianza respetuosa, entre comillas, nos lleva a eso. Let it be. Yo le llamo la filosofía let it be. Bueno, si alguien recuerda aquí let it be. Sí, claro. Déjalo ser. Eso no. Y ahí sí lo estoy amando. ¿Sabes qué me gusta de esta serie? Que está, de alguna manera, haciendo que los padres revisemos, ¿a dónde nos va a llevar toda esta libertad y libertinaje que lo vemos también en la sexualidad? Lo estamos viendo. Estamos viendo el mundo como revisando. Sí. Y echando para atrás en ciertas aspectos. Echando para atrás y diciendo, para allá va. Claro. Sí. Yo recuerdo, disculpen, pero es que me viene a la mente muy fresco. Una vez Mirta y yo dimos un taller de padres en una sociedad de padres y representantes aquí en Venezuela, en un estado del interior. Y al final los padres, bueno, ese tema, cómo criar hijos adolescentes en este tiempo, justamente ese tema. Pero estamos hablando de hace, no importa. Y cuando terminó el taller, los padres, mire, queremos, pues son 10 talleres el tema, o sea, son una secuencia de 10 temas. Queremos los 10 y todo el mundo feliz. Y nos llama la psicóloga del colegio. Una muchacha de 25 años. Mire, yo no estoy de acuerdo porque ustedes las teorías y las nuevas teorías y las teorías tal y las teorías tal. Y la propietaria del colegio y directora le dice, hija, en la reunión de padres y representantes con la psicóloga presente, le dice, hija, ¿usted tiene hijos? No, profesora, cállese la boca, ¿yo? Usted no sabe lo que está diciendo. Nosotros no queremos más teoría. Esas teorías no sirven. Yo me quedé, fue muy dura. Claro. Yo creo que sí, las teorías sí sirven. La cosa es cómo aplicarlas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se aplica el amor? Mira, básicamente voy a tratar de hacer un resumen, porque esta serie da para... No, aquí podemos hablar horas. En este momento era lo que decía Julián. Nosotros los padres, digo yo padre porque sigo siendo padre, ¿no? Claro. Pero abuelo también es padre. Casi bisabuelo. Oye, Mirta me decía estos días, ¿será? Yo creo que sí. Bueno, acabo de estar con mi tía de 100 años. Wow. Hace 15 días. Y con sus bisabuelos y ¿cómo es? Bisnietos y tataranietos. Tataranietos. Los Elvitar podemos llegar ahí. Bueno, fíjense, básicamente es no permitir, ¿puedo citar a Juan 10:10? Claro, pues tienes que. ¿A qué vino el diablo? Él dice, yo vine a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando le dimos, esto lo vengo años diciéndolo, porque yo lo decía hace muchos años, tú serías capaz de darle a tu hijo, así lo comencé a decir, todos los canales porno del mundo para que los visite. Y todos padres dicen, no, porque le diste un teléfono inteligente. Y todos los canales satánicos del mundo. Y todas las opciones dañadas del mundo, ¿se las quieres dar a tus hijos? No. ¿Y por qué les compraste un teléfono inteligente? Claro, ¿qué padre no compra ahorita un teléfono inteligente? Claro. Y después que compro el teléfono inteligente o la tablet, porque la sociedad consumista me lo exige, entonces lo dejo en el cuarto porque la crianza respetuosa o los nuevos paradigmas me dicen que el chamo en el cuarto, fíjate que ellos lo dicen, yo pensé que estaba seguro porque estaba en el cuarto. Sí, claro. Entonces, yo lo que vengo a decirles a los padres, a los orientadores es, tenemos que rescatar ese valor. La comida en familia, siempre se nos dijo, familia
que come unida, permanece unida. La sobremesa, todo eso es amor. Este chico, como los millones de chicos, ¿quién los está criando? Lo que dice Julián. En mi época los criaba el barrio. ¿Sí? Ahora no los cría el barrio, pues los chamos del barrio no están en el barrio. Y con todo, cuando los criaba el barrio, también corrían mucho peligro. No como se corre ahora, pero también se corría mucho peligro, porque por lo menos, y voy a abrir mi corazón acá, en mi experiencia, a los 15 años, mi mamá me dejó en el barrio y yo estaba siendo criado por el barrio, mientras ella trabajaba también. Era presente, pero era ausente. Sí. ¿Ok? Era una... Cuando el apóstol Juan dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabras y de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. O sea, porque muchas veces el decir yo te amo a un hijo no basta. No basta solamente con decir yo te amo, sino que el hijo está esperando que tú estés presente en su adolescencia, que tú le guíes, que tú le estés llenando de amor, que tú tengas conversaciones difíciles con él, aun cuando tú no quieras escucharlas. A los 15 años... Ahí me estaban sacando de mi casa, esposado, porque yo me había convertido en un delincuente. ¿Pero por qué? Porque el barrio me había criado. Entonces, pero mi mamá ignoraba que el barrio me estaba adiestrando y me estaba llevando por un camino que no era el que ella pensaba donde me estaba llevando. Pero fíjate, ese barrio es infinitamente mejor. Que por supuesto. Ahorita estamos en un abismo que es una caída libre donde no paras de caer. Lo que necesitamos hacer los padres, porque lo que más me preocupa es que no hay quien regule todo eso. Aquí vimos en Venezuela cómo se implementó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, por ejemplo. Yo lo aplaudí en su momento. Sí. Pero ¿quién regula las redes sociales? ¿Quién regula todo ese información? Ese es el problema, que no hay una regulación. Ahí está todo el mundo, eso que llamamos mundo, ahí está todo. ¿Y quién porque el trabajo no se hace en la adolescencia, cuidado, se hace en la niñez. Pero ¿cómo hacen? O sea, yo les tengo una pregunta, porque hay algo que no compagino con lo que ustedes están diciendo. Okay. O sea, aún sigue estando el problema allí, porque las redes van a seguir funcionando. Y cuando se creó el internet, el problema era quién controla esto. O sea, porque es una herramienta. Ahora, ustedes como padres, ¿qué sintieron ustedes, por ejemplo, cuando hay una escena donde se describen unos emojis? Es el lenguaje que ellos utilizan. Exacto. O sea, ¿qué creen ustedes el saber que no están hablando ni siquiera el lenguaje de sus hijos? ¿Cómo se siente? Porque aquí voy. La única manera de que el ser humano ha evolucionado es a través de la comunicación. O sea, si no nos comunicamos, no logramos comprendernos. No nos podemos inclusive empatizar sin el lenguaje. Claro. Entonces, cuando tú no conoces el lenguaje de tu hijo, así tú le des todo el amor del mundo, él no va a recibir la información de la manera en que tú crees que se la estás dando. Ahí voy, Alejandro, porque pusiste el dedo en el punto... Esto va a detonar aquí. Porque pusiste el dedo en el punto clave. Decía hace unos minutos. No tenemos que estar nosotros actualizados con todo lo que está pasando en el mundo. No puedes. ¿Qué sí tenemos que hacer? Claro que mientras más yo tengo una ventaja, yo soy informático. Claro. ¿Ok? Y yo me mantengo conectado. Imagínate nosotros tratando de hablarle a nuestros hijos por mensaje, enviándole emojis que ni siquiera entendemos ni comprendemos. Exacto. Entonces no quiero decir que eso no haga falta. Si lo tenemos, mejor. Pero ¿a dónde voy? Si tomas al niño, tú vas a ser papá. ¿Todavía no eres? No. Cuando lo seas, comienza a hacerlo desde los 0 años. Pero los padres quieren comenzar a hacerlo en la adolescencia. Ese es el problema. Fíjate, cuando el policía quiere rescatar la relación con su hijo, segundo capítulo, sí. Y el chamo prácticamente le dice, o sea, ¿qué te pasa a ti? Tú no has estado aquí. Ya. Que eso es con toda la intención. Claro, para eso lo hicieron. El tema es que si no formo al niño o niña preventivamente y le hago saber que hay una maldad en el mundo, y el Señor lo dijo, no te pido que los quites del mundo. Nosotros no tenemos que quitar a los hijos del mundo, sino que los cuides del mal. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Cuidarlos del mal. Mira, hijo, el mundo es así. ¿Qué pasa con estos chicos? Que los sorprende el mundo. No le alertamos, y eso es lo que yo intento hacer, de los que estamos. Mira, hay que hablarle a un niño de sexualidad desde que nace, de que el mundo es malo, de las drogas, de la realidad de la vida desde que nace, porque entonces el barrio no me traga. Así es. Nada me traga porque mira, perdón que voy a hablar de seguridad industrial, pero ustedes dirán que estoy loco hablando de seguridad industrial aquí. En seguridad industrial aprendí que el accidente tiene una fórmula. Y eso yo ahora lo aplico hasta para el accidente sexual. Todo accidente, mejor dicho, ningún accidente es fortuito. Todo accidente pasa por 2 momentos. Uno es condición de riesgo. Dense cuenta, accidente de moto que está de moda. De moto, de carro. Los cirujanos se están haciendo ricos con los accidentes. Y ahí dice, dale. Condición de riesgo y acto inseguro. Condición de riesgo más acto inseguro produce un accidente. ¿Qué tenemos que hacer los padres? ¿Reducir la qué?
la condición de riesgo. Para que cuando llegue el acto inseguro, que va a estar allí... Y va a llegar. Pero yo estoy prevenido de que esto va a llegar. Yo estoy prevenido de lo que no me sorprende. ¿Sabes lo que me han dicho mis personas que trabajan para el mal? Porque atiendo de todo. Los más fáciles son los cristianos. Los más ingenuos son los cristianos. Me refiero a hombres que hacen caer a las mujeres cristianas, mujeres que hacen caer a los hombres cristianos, gente que hace caer a los jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo que el Señor dijo que hiciéramos. No te pido que los quites del mundo, sino prevenirlos del mal. Para que cuando llegue esa información, la que sea, hay una serie de Josh McDowell que se la recomiendo. Perdón, Simón, porque el mundo ha interpretado, la iglesia ha interpretado mal muchas cosas y hemos quedado como ingenuos delante del mundo. Aún en la parte de la instrucción de los niños, hemos agarrado ese versículo y lo hemos convertido solamente en una instrucción bíblica. Creemos que solamente tenemos que instruirlos en la parte espiritual y religiosa, cuando realmente este versículo se está refiriendo a la instrucción para que él pueda vivir dentro de un mundo que está totalmente torcido y que es peligroso, y él tenga las herramientas para poder enfrentar todo esto. Mira, hay una serie que les recomiendo a todos los padres, está desactualizada en métodos, pero lo importante son los principios, de Josh McDowell. Se llama ¿Es bueno o es malo? Esa serie ayudó hace 20 años a muchas familias y sigue ayudando. Yo tengo un reto personal que es como actualizarla para nosotros, porque es enseñarle al niño desde la primera infancia qué es bueno y qué es malo. De eso se trata. Esto es bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estos chicos no sabían la diferencia. Estos chicos, el caso Julián, el caso Simón, yo a los 14, Julián, no sabía la diferencia, porque no me la enseñaron. ¿Cuál es el trabajo de los padres? Enseñar qué es bueno y qué es malo. Cuando llegue el acto inseguro, cuando llegue, ya yo estoy alertado, estoy prevenido. Entonces, hablemosle a los hijos abiertamente, y a los nietos, en mi caso, de la sexualidad. Ya tuve mi primera conversación de sexualidad con los nietos. En serio, porque sé que a qué se están enfrentando. No voy a asumir que ellos no. Claro. Que esa es otra lección de la serie. Mi hijo no. Mi hijo también puede. Claro. Y cuando hablamos de esa conversación, para los que nos están escuchando, son conversaciones que tenemos al nivel del niño, con una conversación con palabras y ejemplos a nivel de niño, no para despertar en él una sexualidad distorsionada, sino instruirlos correctamente, que creo que yo lo hice también desde pequeño con mis chamos. Siempre los fui instruyendo a su nivel, hasta ahora que ya son adolescentes, otros ya más adultos, y ya puedo hablar un poquito más, como quien dice, a calzón quitado y claro y raspado, ¿no? Porque fíjate, si no lo digo, perdón Julián, pero Alejandro, yendo un poquito sobre lo que decía, si no lo digo yo, ¿quién se lo dice? Yo prefiero que mi hijo me hizo una pregunta a los 6 años, a los 5. Papá, ¿de qué tamaño es el pene de Dios? Respóndela. Wow. ¿Y si no la respondo? Claro. ¿Que la respondí? ¿Quién se la responde? Porque se le iba a preguntar a alguien. En cambio, yo le pregunté a los panas a la escalera cómo era eso del porno. Claro. ¿Qué me enseñaron? Te enseñaron porno. Claro. Porque mi papá no me había prevenido de eso. Entonces, para mí sigue siendo lo más importante prevenir al niño. Para mí eso instruir es eso, es formarlo para que cuando salga a la vida real, bueno, ya ahora no tiene que salir, ya no tiene que ir al barrio, ahora está en el cuarto la realidad. Ya. Nosotros se la pusimos en las manos. Si no, le va a atraer. El pecado es atrayente. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos que es así. Claro. Está diseñado para atraer. ¿Y cómo haces si la familia tiene un apego inmaduro? Es decir, papá y mamá tienen una relación de apego inmaduro, que no dimensionan el nivel del problema en el que se están enfrentando. ¿Qué pasa? Pasa mucho que yo atiendo a padres y me dicen, no, ¿cómo le van a decir eso a mi hijo? Si mi hijo no sabe de eso. Yo le dije, tiene 7 años. Yo he visto a tu hijo diciendo o jugándose con temas de videos que ve en TikTok, y eso no creas que es de un niño que no sabe lo que está viendo. Saben. De hecho, ahorita la edad en la que se están haciendo sexualmente activos ha bajado muchísimo en comparación de otros años. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como padres para dejar de ser tan ingenuos ante esta situación? Fíjate. Porque eso se tiene que romper ahorita. Yo creo que esta serie te dice, mira, deja la ingenuidad, concéntrate en lo que está sucediendo, porque debido a la ingenuidad y esa brecha generacional también decimos, no, ¿cómo se te ocurre que mi hijo es así? Entonces también porque tú le estás diciendo una realidad que capaz el papá tiene temor de enfrentar. Y fíjate, eso lo ven en la serie también. Por eso comenzamos los programas de nosotros. Cuando Julián me presentó, bueno, yo digo no porque ahí está Mirta conmigo siempre. Comenzamos por la formación. El pueblo perece por falta de conocimiento.
si a esos padres, antes de llegar a la consulta de orientación, primero los formamos, por eso ponemos formación, orientación y restauración. Para que las personas vayan a restauración, llámese a terapia, tienes que estar consciente de que tiene un problema. Totalmente. Pero en la cita de orientación quizás ya es tarde para que sean conscientes, porque ya tienen el problema montado. ¿Qué debemos hacer? También nosotros prevenirlos en la formación. ¿Cómo se hace? Damos un taller de padres y tú explicas las razones estadísticas, las razones reales de lo que está sucediendo. Esos padres, cuando vean eso, van a decir probablemente, epa, ¿será que mi hijo también? Porque si la estadística dice esto, ¿verdad? Yo por eso donde voy con las estadísticas. Por ejemplo, eso que dijiste, inicio de la actividad sexual. Le he tenido que explicar a muchos padres que están... Ahí hay un juego de palabras, porque yo le digo, ¿a qué edad iniciaron su actividad sexual? Y todos creen que estoy hablando de coito. Del coito sexual. Y dicen, bueno, a los 11, a los 12, se ha reducido. Pero la actividad sexual, ¿cuándo comienza realmente? Desde el beso. El beso es una actividad sexual. De hecho, se llama sexo oral. Creo que aquí lo dije, ¿no? No fue aquí. En un podcast en estos días dije, todos hemos tenido sexo oral. ¿Qué más sexo oral que un beso? Lo otro que estábamos pensando es sexo orogenital, ¿verdad? Entonces, la actividad sexual de un niño, ¿a qué edad besó por primera vez el niño? Probablemente antes de los 2 años, 3 años inclusive. A lo mejor comenzó actividad sexual con mamá. Que empezó a besar al niño en la boca. Ese beso de amor. Ese beso de amor Sí. distorsionado, pero no sabes que estás despertando en el niño sensaciones. Pero cuando vamos y le damos a los padres esas formaciones, de eso que estamos hablando, los padres van a decir probablemente, por eso ponemos primero la formación. Ay, ya va, yo lo estoy haciendo. Ahora quiero la orientación. Tengo un problema, ahora quiero la restauración. O sea, lo que estoy hablando es de un método inteligente. ¿Qué hace esta serie? Justamente eso que todos necesitamos, poner a la luz la necesidad de formación de los padres. Por eso preparémonos todos, porque lo que va a venir ahora es una avalancha de necesidades de solicitud de orientación. Pero yo creo ahí, Simón, que una de las cosas que a mí me ha dado como intriga, al mismo tiempo curiosidad y también algo de preocupación, es el entender mal ciertas... Porque cuando tú haces una serie como esta, con tantos niveles de profundidad de mensajes, hay muchas cosas. De hecho, ya yo la he visto 2 veces. Y ahora, escuchándote, ahora la voy a ver una tercera vez. Porque otro enfoque. Sí, para verlo con otros enfoques. Claro, pero una de las cosas... Yo vi Matrix como 40 veces por eso. Claro. Entonces, entender como... Hay algo que me llama la atención de una de las líneas de comunicación que se están dando. Bueno, hay 2 cosas que me gustaría como poner sobre la mesa. La primera es que hay una reacción muy inmediata y específicamente enfocados en esta serie, que es el tema de la satanización de la tecnología. Tú eres informático, yo soy comunicador, para mí la tecnología, soy fanático de la tecnología, o sea, me parece que como todo, dependiendo del uso y en las manos que caiga, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero a mí la satanización de la tecnología, que es una reacción inmediata luego de ver esta serie, decir, no, entonces ahora yo tengo que poner cámaras en el cuarto de mi hijo. No, ahora yo debo controlar el tema del internet. No, yo le quito el enfoque incorrecto. No, para mí es un enfoque totalmente errado, porque nuevamente, eso existe. Y ese entorno... Y va a seguir existiendo. Si no, ¿dónde lo va a hacer existiendo, después? Exactamente. Va a seguir existiendo. Se va a poner cada vez más accesible el tema de la información. Cada vez va a viajar más rápido, cada vez van a haber nuevos métodos. Entonces, para mí no se trata, y fíjate que una de las cosas que yo hacía, a mí me llamó mucho la atención, ese concepto que ellos presentan de incel, y presentan una cantidad de conceptos que muchos padres desconocían, me incluyo, y cuando te empiezas a ver, eso es algo que tiene años, pero además ha cargado y se ha transformado en formas, pero con miles de veces en el pasar del tiempo. El problema no se trata de eso. El problema no es el teléfono. El problema no es que tú fuiste criado en el barrio, está siendo criado en internet. Dentro de 5 años va a ser formado por inteligencias artificiales. Eso no va a cambiar. El problema es en la raíz, lo que tú comentas, familia. En los valores que tú siembras e instruyes desde temprano. Así es. Eso está bien. Coincido. Ahora, el problema es, y aquí viene otra lista porque la serie se llama Adolescencia, es qué pasa con aquellos padres, que hay una cantidad inmensa de padres dentro de este abanico de personas que han visto la serie o que están expuestos al debate, que tú dices, ok, está bien, es que bueno, pero ya yo tengo chamos adolescentes. Yo no lo hice bien desde el principio. O sea, eso es pasa. lo que más estoy atendiendo ahorita. Me imagino. Entonces ya se me fue el tren. Bueno,
Fíjense qué pasa. Quiero traerles a un norteamericano que aprecio mucho. Se llama Roger Cross. Fue director de Juventud para Cristo en Estados Unidos. Y es uno de los mejores orientadores de familia que conozco. Y él dice algo que puede ayudar a estos padres, ¿no? A mí me ayudó porque justamente me agarró en esa etapa. Bueno, yo tengo una particularidad con Mirta de que tenemos un hijo de cada década. Okay. Entonces nunca dejamos de criar adolescentes hasta hace poco. Comenzamos a ser padres a los 17 años. Míos, 16 de Mirta. Entonces tenemos un hijo de los 80, un hijo de los 90, un hijo del 2000, un nieto del 2010 y un nieto del 2012 y ahora una nieta del 2023, 2024. Tenemos que estar constantemente. La última nieta tiene apenas un añito. Imagínate lo que le viene. Claro. Ya empecé. Ya empecé con ella. Entonces, ¿qué pasa? Cross dice lo siguiente. Cuando son niños, tenemos que ser directivos. Tenemos que enseñarle lo que es bueno, lo que es malo. Esto no se hace y estas son las consecuencias de hacerlo. Y el niño debe vivir sus consecuencias. Cuidado con la crianza respetuosa que minimiza o elimina las consecuencias de la conducta. Y el niño aprende, y esto lo vemos en Jamie, el protagonista, que no tiene empatía, no tiene conexión porque no le enseñaron empatía. No la vivió. No la vivió. Porque... No, de hecho, hay un punto donde no sabe lo que hizo. No era sabe. Lo que hacía la psicóloga tratando. Desde el punto de vista clínico. Era a tratar de hacerlo ver lo que había hecho, pero para él había sido una reacción normal natural de todo la manósfera, todo el mundo en el que estaba, que para mí fue como que, wow, como un niño llega hasta ahí. Porque además cada adolescente de este mundo actual, ¿cuántos homicidios ya ha visto? O ha perpetrado. Totalmente. Porque la mente, uno cree que no, eso es igual que el porno. O sea, en el porno es una actividad sexual aquí. El homicidio, tú estás matando gente aquí. Y te va haciendo insensible al dolor del otro. Eso es otro efecto de el 60% de los niños de edad de 12 años, adolescentes, ya ha consumido pornografía a esa edad y los padres estamos pensando que no, que tu hijo está exento, que se escapó, que tu hijo es un santo, que él es puro visual. No. Pero resulta que solamente al tener este aparato en tus manos, como lo decías al principio, y no es satanizar hasta sin quererlo, sino es nuestra irresponsabilidad como padres, porque creo que la adolescencia nos muestra es nuestra ausencia, nuestra irresponsabilidad, nuestra pereza de querer dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, de prestar nuestro oído y poder escuchar lo que no queremos escuchar, que sabemos que está allí presente la problemática, pero no la queremos escuchar y simplemente creo que con ignorarla el problema se va a ir. Exacto. Como decía el padre en la serie, es que él estaba en su habitación y estaba seguro y resulta que no estaba seguro, que era la persona su hijo se había convertido en una mente homicida y siniestra totalmente, oscura. Entonces, fíjate, vuelvo a Cross y a esto de las etapas, porque esta puede ser la respuesta a muchas inquietudes. Sí. Uno, cuando tenemos que ser directivos en la infancia, y ahí es donde vienen los problemas, que bueno, nos relajamos, yo no, pero nos relajamos que bueno, sí, déjalo ser, el chamo que tome sus propias decisiones hasta en la sexualidad, como hemos visto. Sí. ¿Ok? No, el niño no tiene conciencia de eso. Pero luego él dice que cuando es el teenager, el adolescente para nosotros, tenemos que ser el padre coach. Ok. Tenemos que quitar la parte directiva porque se supone que ya lo hicimos. Y mientras más directivos seamos, más rebeldía vamos a generar. Si yo entrené bien en la primera fase directiva, ahora sí déjalo ser. Y si eres el coach, ¿qué hace un coach? Ok, dale, juega. Solamente pito si hay falta. Si hay falta, corrijo. Claro. Pero sigues tu juego. Y luego dice que cuando llegan a la edad adulta, 18, 19 años, que son jóvenes adultos, somos el padre consultor. Solo estoy si me necesitas. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer? Fíjense que en la serie se ve qué hace el policía con su hijo cuando es visible para él. Siendo policía, fue visible para él el mundo en que estaba sumergido su hijo también con bullying. Así es. ¿Ok? ¿Y qué hicieron el papá y la mamá con la hermana de Jamie? Los dos hicieron lo mismo, el coach. Así. Ser significativamente y emocionalmente accesibles. Estar allí presentes. Y que las preguntas, claro, eso se forma desde la infancia. ¿Cómo se hace? Que el niño siempre sepa, desde niño, que mi papá está allí. Digo el niño varón, en este caso. Mi papá está allí, mi pana, mi mejor amigo, la persona a quien voy a buscar en primera instancia. Por eso el padre no cuestiona, uno no debería cuestionar. Ajá, cuéntame. Me enamoré, dame insumo y siempre estoy del lado tuyo.
para que cuando llegue a la adolescencia, ese canal, que era el que no estaba abierto entre el hijo del policía y él, estaba cerrado, y entre Jamie y su papá tampoco, ¿ok? Para que ese canal esté abierto, ahí ganamos la batalla. Tener el corazón del hijo o de la hija, casi siempre es la mamá con la hija. Fíjate cómo la mamá sí mantenía su relación con su hija. Pero claro, esto va más allá porque nos damos cuenta que su papá venía dañado de su relación como hijo, que me gusta mucho eso de la serie, que se nota como los problemas y las dificultades emocionales del papá son la verdadera causa de lo que él es. De lo que es Jamie. Hay una cosa que me hizo red flag en toda la serie. Son dos cosas. Uno, el personaje de Andrew Tate. Yo lo investigué, yo dije, no estoy como muy familiarizado con esta persona, pero él representa la figura del influencer. Sí. Lo otro están los especies de foros en los cuales la manósfera, el INSEE, todo eso que ellos manejan desde un punto de vista de su edad y cómo lo interpreta. Claro. De hecho, el papá dice, no sé cómo mi hijo llegó a esto, eso seguramente es porque yo le mostré estos videos de una persona que yo utilizaba para mis rutinas del gimnasio. Exacto. Un influencer. Fenómeno Venezuela. Yo empecé a investigar, como todo el mundo estaba hablando de esta serie, y voy y veo Escuela de Nada justamente en esa parte. Y me preocupa porque ellos dicen, esta serie me hizo caer en un hueco. Y dije, me hizo una red flag, porque ahora ya sé por qué no quiero tener hijos. Exacto. O sea, mensaje errado, ¿cómo lo reciben? Me preocupa algo, Fenómeno Venezuela también. Gente de mi edad consume mucho contenido por personas que no tienen hijos, no tienen el núcleo familiar claro todavía. Y son los que más los adolescentes consumen, sin ánimo de meterme con ningún influencer. Pero ¿no les ha surgido como esa preocupación de que es un área donde los padres y las familias, basando en todas estas prácticas, no está tomando en consideración dominar? O sea, ser influencer realmente para ser figuras o modelos que otros están tomando. Pero yo veo y quieren ser como un típico en Venezuela, los podcasts más consumidos o los influencers más consumidos son de entretenimiento, son de jueguitos, pero ¿qué influencia estamos teniendo en valores? Porque siempre dice a la sociedad latinoamericana. Y es una cosa que viene creciendo y aumentando. Y yo dije, wow, yo estoy creciendo en ese mundo. Me preocupa tener un hijo donde su influencer le vaya a decir simplemente cántate esta canción, diviértete, aprecia todo, está rodeado de mujeres, y ¿sabes? Un mundo donde inclusive está la misoginia intrínsecamente, donde no hay un valores claros, pero es lo que yo admiro y quien está criando. ¿Cómo ustedes luchan para romper ese ciclo tan tóxico en el que estamos y que está haciendo mucho daño, que personas de mi edad y menos edad que no tienen hijos dicen, me da miedo tener hijos? Mira, ¿lo hago fácil o difícil? Ambas. Lo fácil es lo que ya dije. Es lo mismo. ¿Quién es el influencer? ¿Quién debería ser el influencer de un hijo? El padre. Su padre. Pero queremos ser influencers del mundo. Exacto. Queremos ser influencers, los mejores influencers en las redes sociales, decir las mejores frases, mostrar las mejores vestiduras, mostrar nuestras mejores caras y mostrarnos como los super padres y super esposos en las redes sociales. Pero cuando vamos a la realidad, que nuestros hijos sí nos conocen. Ellos sí ven nuestra realidad. Si tú quieres saber quién te conoce a ti realmente, bueno, pregúntale a un hijo si realmente tú eres un verdadero padre, si eres un buen padre. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a mi hijo y yo... todo pomposo diciendo, no, porque cuando tu hijo, aquí está mi hijo Daniel, que es el camarógrafo, le decía, cuando seas grande vas a tener un matrimonio y vas a ser como quien cuando seas esposo. Y entonces mi hijo me dice, como tú, papá, porque él está viendo el ejemplo, ¿cierto? Y así me dijo, como tú, papá, pero después me dijo, pero tenía 7 años. Me dijo, pero lo que yo no voy a hacer es gritar a mi esposa como tú gritas a mi mamá cuando te molesta. Y eso fue una puñalada a mi corazón. Eso no es red flag, eso es... durísimo, ¿no? Me cayó la bandera. Y ahora, claro, pero ¿qué hizo? Mi hijo que me conoce, no va a venir a aplaudirme y tiene el canal de comunicación para poder decirme estas cosas. Y automáticamente, ¿qué hice? Fue, wow, hijo, estoy haciendo esto. Tengo que mejorar eso, no puedo seguir haciendo eso, me voy a esforzar por cambiar esto, y lo hice. O sea, me esforcé durante mucho tiempo porque era algo que yo no veía. Yo mostraba una cara y pensaba que lo estaba haciendo súper bien, pero resulta que no. Y eso es lo que está haciendo el influencer, que queremos ser influencers del mundo y al externo, pero nuestros hijos que nos están grabando, niños ven, niños hacen. Ellos no solamente escuchan, sino ellos están más viendo cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros amamos verdaderamente. Ellos lo están viviendo día a día. Anoche mismo fui al cuarto de mi hija, adolescente, 16 años,
Y ella tiende ahorita, ella está teniendo una tendencia a encerrarse en su cuarto. Después que termina la hora de compartir con nosotros, cenamos, yo no sé qué, va y se encierra en su cuarto y cierra su puerta. ¡Prácata! Chévere. Y yo voy y le toco la puerta en la noche. Y le jamaqueo la puerta así, echándole broma. ¿No? Y ella sale, ¿qué quieres, papá? Y decía, no, solamente quería venir a decirte que te amo, darte un beso y un abrazo y yo no sé qué y tal. Y ella se pone tierna. En el momento como adolescente ella se vuelve un poquito áspero, ¿no? Como que me estás invadiendo mi espacio. Y de repente ella sale y me abraza y me besa. Lo he venido haciendo durante varios días, pero anoche lo hice. Y ella salió ya con una sonrisa y que vienes a abrazarme, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, y después de ver la serie, como están esperando, claro, ellos están esperando una reacción de parte de sus padres, que el padre actúe madura y adultamente y tome las riendas de la relación padre-hijo y comience a abrir la brecha. Porque como tú preguntabas, tú decías, ¿es tarde para el que no lo ha hecho? No, no es tarde. Nunca es tarde para iniciar una buena relación y sanar tu relación con tu hijo. Nunca es tarde. Solamente necesitas comenzar a dar el paso. Sí. Lo difícil. El éxito de los influencers es inversamente proporcional al fracaso de los padres. Fórmula. Las carencias. Bajo el concepto de influencer. Claro. Que porque estoy buscando influencia afuera. Si papá ha hecho papá, con el hijo varón me refiero, ha hecho, porque esto es lo que estábamos hablando de la serie, ¿no? Si papá hubiese sido el influencer de Jamie, que implica entrar al cuarto, que implica entrar a su mundo, compartir su mundo, no es tampoco tener al chico en el mundo del adulto, porque no es compatible, pero sí es participar en su mundo. Pero fíjate, él lo llevó a su mundo, él lo llevó al boxeo, él lo llevó al fútbol. Totalmente. Y el chamo lo que le gustaba era dibujar. Claro. ¿Entiendes? Si él hubiese sido el influencer de su hijo, yo lo sé porque tengo 3 hijos y los 3 hijos son diferentes. Y me tocó, y me ha tocado y me sigue tocando. Una vez estaba haciendo un trabajo de la universidad, un trabajo del liceo y un trabajo del colegio. Le dije, Mirta, estoy cansado, pero tengo que hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa con los influencers. Si nos ponemos a averiguar la vida de cada uno de esos chicos que siguen a los influencers, nos vamos a dar cuenta que ahí no está un papá. Ahí no está un papá haciendo su trabajo adecuadamente. Y muchas veces porque la ruptura de la pareja se llevó esa capacidad. A ver, a mí hay 2 conceptos ahí que me hicieron como cortocircuito. A ver, me dicen el eléctrico, por si acaso. el primero, yo creo que también conectándolo con lo que decía Ale, de que cómo lidian como padres con este ritmo frenético de la tecnología y el mundo de los creadores de contenido, y a eso súmale 30 capas más. Yo creo que desde mi punto de vista, la primera, o lo que yo personalmente estoy tratando de aplicar, es primero hacer las paces con que eso va a seguir sucediendo. Sí. O sea, eso yo no lo voy a detener. O sea, relájate y coopera. O sea, para mí, relájate y coopera es la mejor frase. O sea, eso va a pasar. Pero tengo que entrar en una profunda conciencia de que no solamente va a pasar, sino cada vez se va a poner peor. Cuando digo peor, no me refiero a lo negativo o positivo, sino va a ser más frenético, va a suceder más rápido, los cambios van a ser cada vez más rápidos. Estamos viviendo en una época donde muchas cosas se están reescribiendo y muchas cosas se están retando. Entonces, yo lo primero es entender que eso no va a dejar de pasar. Y eso me lleva a tomar una posición de tener que involucrarme más y querer ser mucho más participativo, no necesariamente en entender, y vuelvo yo al punto de la tecnología, yo no quiero entender, yo no quisiera ser, ahorita lo digo y esto está quedando grabado, o sea, yo no quiero ser un padre el que le tiene que estar revisando el teléfono a su hijo o se tiene que meter en el historial de navegación para ver qué está viendo. Yo no quisiera ser ese padre. Cuando tú llegas a esos niveles, eres un padre que estás dudando de los valores que has infundido en tu hijo. De tu ser un verdadero, sí, la palabra influencer. Ahora, lo que me hace cortocircuito es el tema de, yo sí también, como digo una cosa, digo la otra, en esa misma visión de entender lo que está pasando. Yo sí creo, yo no le veo negativo a que un niño sienta, niño, joven, adultos, nos pasa a nosotros también, tú sientas admiración y te veas influenciado por un externo que no es tu padre. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que no es negociable es que tu padre y los valores de tu padre estén muy por encima de todos. Eso es lo importante. En tanto este influencer, pues, y esto pasa en nuestra mente, lo comparo con mis valores.
Lo que pasa es que quiero aclarar un detallito con respecto a los valores. Muchas veces se entienden los valores como conceptos, como ideas abstractas. Yo entiendo los valores como conductas observables, que tienen valor, porque las estoy observando. Entonces, si el valor lo vi, el valor de la honestidad, el valor de la transparencia, el valor de la fidelidad, entonces lo veo luego en un influencer o no, puedo cuestionarme, y esto lo hacemos automáticamente. En análisis transaccional se ve claramente, el doctor Eric Berne lo explica, cómo inmediatamente tú desde tu yo adulto verificas con tu yo padre y se lleva esto ahí donde viene la conveniencia o no. Por eso insisto de que si está hecho el trabajo de los valores, otra vez los valores como lo expliqué, entonces el adulto también va a poder decir, este influencer me conviene, ¿hasta dónde me conviene? Si me conviene, se parece a lo que me conviene a mí, lo sigo. No estoy diciendo que tiene que ser el padre el absoluto, pero si el padre es la primera referencia, de lo que de ahí en adelante, o sea, que el diálogo interno, aunque papá no esté, te voy a decir algo, mi papá hace más de 20 años se fue de este planeta, pero está aquí. Claro. Y casi todo lo que pasa en mi día a día pasa por ese filtro de los valores que vi en mi papá. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Ahora, evidentemente hay muchas más personas que me han influenciado y me siguen influenciando. Pero ese primer trabajo, que es el trabajo de la primera y segunda infancia, que solo lo puede hacer papá o mamá, son los que están allí, es lo que tenemos que recuperar. Quiero hacer una última pregunta. Tengo una escena que a mí me impactó mucho. Es la de la psicóloga clínica con el niño, que el niño bosteza. Obviamente, grabar esa escena me imagino que fue súper difícil. Estaba viendo que eso no estaba planificado. Ella tremenda actriz, o sea, se monta sobre esa reacción del niño de cansancio y arman una escena que para mí es épica. ¿Por qué épica? Porque muestra cómo una persona que iba a hacer su trabajo termina conmocionada por la situación, o sea, termina impactada al ver una reacción que capaz para ella era inconcebible humanamente, teniendo todo su conocimiento. Y genera una sensación que yo he sentido, que me imagino que siendo padres, no sé si se les ha presentado, cuando tu hijo genera algo que tú dices, esto, o sea, como de repudio, o sea, como de, wow, es que esto no puede ser, esto no es posible. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Entonces, ahí es cuando se presenta una oportunidad donde tú, ¿qué vas a hacer? Yo dije, creyendo en los valores de Dios, en un Dios que nos enseña un amor de amar a tu prójimo como a ti mismo, que se resume en una serie de principios. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esa reacción yo dije, yo sé que hay adolescentes que han hecho cosas horribles, que no le dicen a sus padres eso porque ¿cómo va a ser su reacción? Pero también hay situaciones donde los padres ven situaciones en sus hijos que cuando la ven es tan grave que lo primero que hacen es agredir, es juzgar, es verlo con rechazo, es voltear la mirada como hacía el papá cuando no cumplía sus expectativas en el fútbol. Yo, por ejemplo, tuve una crianza bastante exigente, que mucho más adelante pude irla sanando o saneando por ayuda externa, es verdad, pero también mucho con los principios y valores de Dios. Yo creo que sin Dios sería imposible que yo amara a mi padre, por la forma en muchas cosas que me exigía, que yo crecí con un concepto de perfeccionismo y otras cosas que gracias a Dios he ido identificando. Pero cuando yo veía a esa terapeuta que lloró al final, era como que esto no tiene arreglo. Para mi interpretación sin ser padre, esto no tiene arreglo. ¿Cómo ustedes hacen si viven una situación donde alguien les diga, mira, es que yo creo que mi hijo no tiene arreglo? Bueno, eso a diario nos pasa y realmente desde la premisa donde está esa persona, por ejemplo, muchos dirán, Jamie no tiene arreglo. Como estos días estábamos en un podcast de romper el círculo y decían, esa relación tampoco tenía arreglo. Sí, pero es que ninguno de los dos protagonistas ha ido a terapia. Fíjate, el primer encuentro terapéutico que Jamie está teniendo es con ella. ¿Ves? Entonces, lo que quiero dejar claro es que la mente se daña. Así es. De los cristianos también. Claro. El pecado daña la mente. Quiero alertarlo. El pecado, insisto, y el niño no sabe que está consumiendo pecado, porque no lo alerté. La idea es que sembrar ahí el valor de que el niño mismo pueda decir desde el principio, me gusta como nuestros dos nietos, y Mirta me dice, ¿cómo que tuyo? Ellos dicen, van a una fiesta infantil, bueno, ya no infantil, ya son adolescentes, y le dicen, ¿torta? No comemos torta. ¿Refresco? No, yo no tomo refresco. Ya ellos lo tienen ahí desde niños que no les conviene. Fíjate, me es permitido, pero no me conviene. Yo me sorprendo y me maravillo. Yo no le enseño eso a mis hijos. Mi hijo mayor se lo enseñó a sus hijos. Ellos no consumen nada de eso.
definitivamente sabemos que hace daño. ¿Verdad? ¿Chuchería? No quiero chuchería. Bueno, entonces, ¿a qué vinieron? ¿Qué van a comer? Entonces, lo que reitero, es que estamos en una burbuja de inocencia de que los cristianos, por ejemplo, no se nos daña la mente. El pecado daña la mente. La doctora Josefina Rafaquieri lo llama el pecado radioactivo. Daña, ya está comprobado que daña la mente. Ese niño ya tenía la mente dañada. Sí se puede restaurar la mente, pero como yo lo entiendo y lo explico de una perspectiva sistémica. Hay que comenzar por hacer terapia con la familia. Con la familia. En este caso, con el padre, con la madre. Espero que lo hagan en la serie. Y si esa terapia sistémica, cuando el papá cuando el papá recupere su daño, que fíjate que viene de su papá. Totalmente. ¿Okay? De su abandono, de su maltrato, él podrá ser parte importante de la terapia de su hijo. ¿Qué pasa con la familia? La familia dice, no, yo no quiero hacer terapia. El problema es él. ¿No ve que él es el delincuente? Entonces ahí sí se traba. Cuando no se hace una terapia sistémica, se traba. Pero cuando la terapia es sistémica, los resultados son muy beneficiosos. Que eso es un gran punto, Simón, porque muchas veces el no hacer terapia, y no me voy a adelantar ni siquiera tanto a llegar al punto de reconocer que hay que hacer terapia, me voy a ir inclusive atrás. Yo creo que mucha de la falta de acercarme a mi hijo está atado a dos grandes variables o barreras, que es el miedo a la confrontación y el miedo al rechazo. Yo creo que como padres, confrontarse con sus hijos cada vez más, a mí me asombra verlo cada vez más, ese miedo que existe realmente en los padres de caer en una confrontación con el hijo, pero que además que esa confrontación lleve a una posición al hijo de rechazarte. O sea, rechazar tus ideas, no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que como padre, cuando uno es padre, yo que estoy estrenándome, ese concepto es difícil de manejarlo. Y puedo entender, realmente yo tengo apenas una niña de 6 años, pero puedo entender ese miedo que pueden sentir padres que tienen adolescentes a confrontar a su hijo solo por el hecho de la confrontación, pero además que como consecuencia yo como padre pueda sentir de manera tangible y verlo ese rechazo que él puede sentir hacia mí. Claro, porque es que hemos creído una idea también errónea de que el padre es invulnerable, de que yo me las sé todas. Ese es nuestro verdadero padre, que sí es omnisciente, ¿verdad? Pero nosotros somos humanos. Total. A mí, mis 3 hijos en algún momento me han cuestionado, y uno de ellos muy duro, y me han hecho ver hacia adentro. Bueno, yo trabajo con los 3 hijos y con mi esposa, imagínate, son 4 miradas, ¿ok? Pero eso ayuda porque el carácter del hombre se forja con el otro. Así es. El hierro con el hierro. Exacto. Entonces tengo 3 varones. Entonces yo le diría a los padres no tener miedo a eso, porque mira, como decía Julián, si alguien nos conoce son los hijos. Si alguien nos conoce es nuestra esposa. Entonces deberíamos nosotros tener también constantemente nuestra vida en esos espejos, en esos reflejos. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de conocer a mis 3 hijos, van a decir, ahora sí conozco más a Simón, ¿verdad? Porque ellos son el reflejo y la consecuencia de lo que uno ha hecho. Entonces yo le diría a los padres, si está siendo juzgado, mi mamá me enseñó una frase que me ha ayudado. Bendito el día en que los hijos enseñan a los padres. Y cada vez que un hijo me enseña algo, yo digo, bendito el día que mi hijo me está enseñando algo nuevo. Entonces seguimos aprendiendo todo. No soy invulnerable, tú no eres, tú tampoco, tú no lo vas a hacer. Seamos sabios, eso sí, entendidos, y mantengamos esa influencia como reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque de eso se trata, entender que nosotros somos papás, pero tenemos un padre, que también es nuestro padre, y debemos ser el reflejo de Él para nuestros hijos. Esa es la verdadera clave. Sí, yo termino con este punto, como iniciaste. Iniciaste hablando acerca del amor. Y yo creo que ese es el hilo conductor, es el camino correcto. Es cuando nosotros amamos verdaderamente y tomando nuestra posición como adultos. Y les hablo directamente a los padres. Los adultos somos nosotros, no son nuestros chamos. Y para eso nosotros somos los que tenemos que dar el paso adelante y buscar esa conexión, ese canal, esa conversación, ese acercamiento, aun cuando sea difícil y seamos rechazados por nuestros chamos, porque a lo mejor dejamos de hacer lo que teníamos que hacer hace mucho tiempo y lo estamos haciendo tarde, pero no es tarde. Siempre es propicio acercarse en amor, con la base del amor, para abrazar, para escuchar, y aún escuchar lo que no queremos escuchar. El no querer escuchar te hace un cobarde,
te hace un cobarde, aunque estés y creas que estás enfrentando la vida con valentía, eres un cobarde porque no estás sentándote con tu hijo y escuchando a esa persona que realmente, y tú dices amar y no le estás prestando tu oído para escucharlo, para entenderlo y para tener esa conversación difícil y para limar las asperezas. Porque el día que lo hagas, te has ganado no solamente un hijo, sino has ganado a un confidente, a un amigo, has ganado un alma y es una persona que vas a poder guiar y vas a poder ver frutos en el futuro si continúas sembrando ese tiempo, aun cuando sea doloroso, insisto, porque va a ser doloroso, va a ser difícil. Escuchar a un adolescente, los adolescentes no tienen filtro. No. Ellos no tienen filtro. Ellos te van a decir amarillo, verde o rojo inmediatamente. No te van a hablar en términos medios. Pero luego que tú aprendes a escucharlos y a comprenderlos, entonces esa es la entrada para luego ir y tocar el corazón. Ir y sembrar, y sembrar, y sembrar. Y tenlo por seguro que ellos van a dar su fruto en su tiempo. No, y que yo tenía una reflexión final también. Yo creo que desarrollar mucho la confianza es algo que a veces pasamos desapercibido y nos volvemos el autoritario, el que lleva las reglas, pero no desarrollamos la confianza. Yo lo imagino como un edificio en llamas, donde está tu hijo en una ventana y tú le estás tratando de decir, lánzate, yo te recibo abajo. Lánzate, yo te sostengo. Pero el niño no se quiere salir, el adolescente no quiere saltar. Prefiere quemarse, prefiere estar en el peligro que ir a los brazos del papá. Pero qué bonito es cuando decide saltar y saber que su papá lo va a agarrar, lo va a proteger, lo va a sostener en ese momento que está pasando. Y yo me llevo a la reflexión, ¿cuántos como padres estamos desarrollando esa confianza en sus hijos? Porque de la manera en que tú construyas esa confianza, ese niño también va a confiar en Dios. Y es algo que a veces nos cuesta entender. Sí. Porque Dios como padre hay que entender a profundidad cómo Él es con sus hijos y es más perfecto que nuestro Padre. Pero si nosotros teniendo un Padre que llamamos Dios, no reflejamos esa paternidad en los hijos, ¿cómo ellos le vamos a exigir que amen al Dios que nosotros amamos si no reflejamos su amor? Y lo dejo como a reflexión porque es algo que a mí ha sido un reto personal de lo más bonito que me ha dejado mi padre a pesar de sus errores, y lo resumo, creo que lo he dicho acá, que lo dijo, hijo, yo no he sido buen padre y verdad, discúlpame por eso. Pero lo mejor que he hecho es darte quien que restauró mi vida, que era Jesús, que era Dios. Y eso fue para mí lo máximo que yo pude entender. Claro. Quise hacerlo antes, capaz, pero no lo juzgo. Pero el tema está en que siempre hay una oportunidad para llamar a tu hijo a que salte en tus brazos y no siga quemándose en ese edificio ardiendo en llamas. Simón, un consejo que quieras dejarle a la audiencia, por favor, Sí. deja también dónde te pueden conseguir ellos en las redes sociales, a través de qué nombre, deja todo allí porque yo creo que Sí. es sumamente importante. Hay mucha gente que nos escucha y sé que hay personas que quieren saber dónde puedo ir, cómo consigo una consejería, a qué puedo acudir, por favor. Sí, mira, yo diría en último término, bueno, como un resumen de todo lo que hemos hablado, eso último, Alejandro, genial. Nos fuimos acercando sin darnos cuenta a donde teníamos que llegar, ¿no? Los padres seremos mejores padres y mejores influencers mientras reflejemos a Cristo, mientras reflejemos a Cristo como hijo. El amor de Cristo. El amor de Cristo, Él nos lo modeló. Esa es la clave y la gente se perdió. Vamos a rescatar ese principal valor que es la paternidad de Dios en nuestra vida. Si lo hacemos y lo aprendemos a hacer, mira, estamos condenados al éxito, como dice Junior Zapata. Bueno, mira, Simón El Vitar en Instagram, en Facebook, en todo. No hay otro Simón El Vitar, entonces no hay problema. El con único, eso. El único. el incomparable. Éramos mi papá y yo. Mi papá nunca tuvo redes sociales. Y en el programa Cambio y Desarrollo, @Cambio y Desarrollo. El otro programa que llevamos es @Clínica del Matrimonio. Pero en este ámbito de familia, estamos Mirta y yo y todo el equipo que nos acompaña formando, orientando y restaurando familias. Como hablamos al principio, @Cambio y Desarrollo. Bueno, Simón, gracias por tu tiempo, gracias para nosotros ha sido una bendición esta conversación y para todas las personas que nos escuchen y a esos padres que realmente, porque a mí esta semana me ha sorprendido que tienen cierto miedo de ver la serie. Yo creo que es un acto, de hecho mi hermana me preguntó, Juan, ¿debo verla con mis hijos? O la debo ver aparte, la debo ver aparte. Yo creo que como padres no tengan miedo a ver la serie. Creo que va a abrir unas puertas interesantes. Y va a dar oportunidad de hablar de muchas cosas. Va a abrir muchas conversaciones y después de ver la serie, vienes y ven este podcast y aquí tratamos de... Sí. O el taller de nosotros. O te vas al a ver taller. cómo criar adolescentes en este tiempo. Así, ok, señores, hemos llegado al final.
de este episodio maravilloso, les dejo una estadística. El 55% de los adolescentes se siente solo. Y lo más probable es que tu hijo esté dentro de esta estadística. Ahora, reflexionemos. Dios no nos ha dejado solo a nosotros. ¿Por qué yo voy a dejar solo a mi hijo? Acerquémonos. Fue incómodo. Bye, bye.